Bendiciones, amada Iglesia Epicentro, que Dios bendiga a cada una de sus casas, sus hogares, sus familias. Extendemos un gran abrazo a toda la congregación aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, y a todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma. Quiero que te pongas de acuerdo ahí con los tuyos, tomes la mano del que tienes a tu lado. Si estás con tus hijos, toma a tus hijos, tu esposa. Si estás solo, extiende tu mano y vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, que sea tu favor sobre cada uno de nosotros y la revelación de tu palabra por tu Espíritu llevándonos a toda verdad. Padre, activa en el nombre de Jesús la fe a través de cada verdad que tú dices de nosotros por tu palabra y cada promesa que has derramado, Señor Jesús, sobre cada una de nuestras vidas. Clamamos, Señor, para que tu favor, tu bendición esté sobre cada familia, que tú extiendas misericordia, gracia, salud, provisión, Señor, a cada hogar que se conecta a través de esta transmisión y a todos los que nos ven, Padre Celestial. Bendecimos este día, Señor, y nos preparamos para recibir de tu palabra en tu nombre, Señor. Amén. Quiero que me acompañes al capítulo 3 del libro de Habacuc, y si lo puedes tener ahí, en el verso 18 y 19 vamos a meditar un poco en esta palabra. Y vamos a conversar un poco acerca de un tema que estamos revisando ya en la semana, que tiene que ver con la fe. En Altares Familiares hemos estado reflexionando acerca de cómo ser familias de fe. Y creo que Dios está moviendo nuestros corazones, está moviendo nuestras vidas hacia una dependencia de Dios, a entender más acerca de esta fe que libera el poder de Dios y que derrama bendición sobre cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Hace algún tiempo vi una película en Netflix llamada El niño que domó el viento. Y en esta película se trataba de un muchacho de Malawi, William Kakwamba, buen nombre para los nietos, cuya historia se ha convertido en una de las últimas producciones de Netflix. En esta película, este niño es despedido de su escuela porque sus padres ya no podían pagar la pensión. Y no podían pagarla porque había una sequía y no tenían cómo extraer agua de los pozos por falta de recursos, y por ende el riego no podía llegar hacia el arado y generar los cultivos para las cosechas. Esta zona de Malawi se enfrentaba a una crisis de hambre que estaba afectando a toda la zona, y se empiezan a desarrollar algunas situaciones alrededor de esta crisis. Muchos jóvenes adultos empiezan a salir de las aldeas hacia las ciudades. Los padres quedan con los hogares vacíos, sin hijos algunos, otros con familias con niños pequeños, y estos se ven en la lucha de conseguir alimento diario para que ellos puedan comer. Entran en disturbios como saqueos y robos, y suceden algunas cosas tristes en esta comunidad. Una de ellas es que en la del protagonista de este niño, su hermana sale de casa, pero antes de salir de casa, ella le deja un dínamo con el cual él quería hacer un invento, un experimento para generar un molino de viento y así extraer agua de los pozos. Para que esto se dé, él necesitaba algo de su padre, necesitaba su bicicleta. La bicicleta que usaba su padre para dirigirse a los campos, para dirigirse al pueblo, para hacer muchas de las cosas de su trabajo, era la herramienta que estaba esperando este niño justamente para desarrollar el molino de viento que le permita, a través del sistema de cadenas con la bicicleta, generar la energía suficiente para activar una bomba y extraer así el agua del pozo y ésta llegue a los riegos. Sin embargo, se arma una discusión entre el padre y el hijo, porque muchas veces se encuentran peleas y rechazo en esta petición que le dice él: dame tu bicicleta. Y es que para él era el último bien o el último activo que le quedaba,
y que tal vez yo creo él pensó, por último, si ya no tengo nada que hacer, venderé esta bicicleta y con eso comeremos un día o dos al menos y luego nos morimos y ya está. Y de hecho eso es parte de una de las escenas. Y estos conflictos entre el padre y el hijo por la petición de esta bicicleta se vuelven constantes al punto de decirle el padre a su hijo: te prohíbo que vuelvas a leer un libro y a la biblioteca porque esos inventos son absurdos, no nos van a salvar. Y más adelante te voy a contar una frase que extraemos de esta película, pero de este muchacho. Este es un caso de la vida real. Muchas veces entramos en crisis, en situaciones extremas. La pandemia que vivimos a nivel mundial no es la primera crisis que enfrenta la humanidad, y antes de que entráramos en cuarentena ya vivíamos algunas situaciones de crisis, muchos. Crisis financieras, crisis de salud, crisis de relaciones, crisis emocionales. Hay distintas crisis que afectan a los hijos de Dios, que afectan al mundo, que afectan a las familias, que afectan a hombres y mujeres, jóvenes, niños, en distintos contextos. La humanidad está constantemente expuesta a enfrentar situaciones de crisis. La clave o la pregunta es cómo reaccionamos a las situaciones de crisis. Cuando la economía decae, cuando el alimento escasea, cuando la salud no es la mejor, cuando las relaciones tal vez no funcionan como quisiéramos que funcionen, cuando las emociones nos están traicionando y nos estamos dejando llevar a tomar decisiones desesperadas y una serie de cosas que nos envuelven alrededor de las crisis que vivimos. En medio de esta crisis actual global de pandemia, de coronavirus, ya al transcurrir más de 60 días en cuarentena, muchas familias están sintiendo el impacto, y no solo familias, sino comunidades, ciudades, países enteros, el impacto en varias áreas donde golpea esta crisis, de salud, económica, incluso en el tema de adaptarse a una nueva normalidad, a un nuevo tipo de convivencia, de relación, de estar 3, 4 personas, 6 personas, no sé, o tal vez eres uno solo, pero estar confinado a un espacio durante un periodo de tiempo largo y continuo, con pocos espacios para ir a hacer alguna cosa. Si trabajas desde casa, bueno, o tal vez te toca movilizarte hacia otro lugar. Y en medio de todos estos ires y venires, estos detalles, se va cocinando una tendencia de patrones, de hábitos y de visión de la realidad que pudiera hacernos perder de vista los milagros de Dios que están a la puerta, disfrazados de situación de crisis. Este chico que comentábamos al inicio vivía en una situación de hambruna. No llovía, no había cómo extraer agua de los pozos, por ende no había riego, si no había riego no había alimento y todas las consecuencias que esto trae. ¿Qué nos dice Dios de cómo enfrentar situaciones de crisis como estas en distintas etapas de la vida, contextos en los que vivimos, y cómo aprovechar oportunidades que nos dan las crisis? Y quisiera que dispongas tu corazón y tu mente a que esto no sea otro mensaje de cómo enfrentar la crisis, cómo vivir en crisis, sino de qué principios de fe podemos extraer de la palabra para vivir los tiempos de retos, de crisis, que nos ubican en fronteras donde nuestra humanidad tiene que ser transformada o tiene que ser enterrada para que resucitemos con Cristo y renovemos nuestra mente a la mente de Él. Habacuc capítulo 3, verso 18, dice, verso 17, aunque la higuera no florezca y haya frutos en las vides, y aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Y aquí Habacuc está mencionando otra realidad difícil. No ha florecido la higuera,
no hay frutos en las vides, no hay cosecha del olivo, no hay ovejas, no hay ganado en los establos, pero aún así, nos dice Habacuc, me regocijaré en mi Dios, mi libertador. Y creo que el profeta Habacuc nos transmite esta primera verdad o primer principio del contentamiento en Dios, de estar seguros que Él tiene el control, pero eso implica renunciar a nuestro esquema, a nuestro formato religioso de creencias y poder ubicarnos en el sistema de Dios. Porque pudiera ser que a algunos les suena locura la fe de Habacuc cuando dicen no ves cosechas, no ves olivos, no ves ganado, pero aún así te vas a contentar, aún así vas a estar brincando de alegría. Tal vez Habacuc no estaba brincando de alegría, estaba enfrentándose a la realidad que tenía en su pueblo, en su comunidad, pero tenía un corazón de contentamiento, de que Dios le había permitido disfrutar mientras así fue, de lo bueno del fruto del trabajo, del esfuerzo, de los frutos de la tierra, del ganado. Y Dios lo había bendecido. Y por ende, Habacuc da gracias que a pesar de que él no veía, tenía confianza en su corazón que si Dios proveyó antes, Dios podía proveer en ese momento. Si Dios proveyó antes en tu vida y en la de tu familia, ¿qué argumento podemos presentar para decir Dios no va a proveer ahora? Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a recibir provisión milagrosa, sobreabundante, sobrenatural sobre tu vida, sobre la de tu familia. Donde tú pensabas que no habías cosechas, vas a cosechar, y donde pensabas que no había ganado, vas a tener esa provisión, vas a recibir de parte de Dios un adelanto de cosechas si nos conectamos realmente al sistema de Dios. ¿Y qué es ese sistema de Dios? Simplemente es la dependencia total que tenemos en Él, en esta relación de hijos y el Padre Celestial. En esta relación que está basada en la gracia, la paternidad de Dios está basada en la gracia, porque no podemos hacer nada para activar el favor de Dios en nuestras vidas por nosotros mismos, hablando de la gracia, en el sentido de que Dios nos escogió y nos adoptó como sus hijos. A través del sacrificio de Cristo hemos sido insertados en la familia de Dios por la fe. Si tú, frente a la realidad y frente a la verdad de Cristo Jesús, que vino para darte vida y vida en abundancia, despertamos por la fe en el Evangelio a recibir, creer y aceptar en nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente el sistema del reino empieza a rodearnos, a cubrirnos y a activarse alrededor de nosotros. Sin embargo, la fe tiene que empezar a ser ejercitada. Como hijos, tenemos que ser enseñados en la dependencia de Dios, en la dependencia de nuestro Padre Celestial, creer que realmente tiene el control. Pero es difícil entrar en ese nivel de fe cuando nos hemos criado y hemos bebido y hemos envejecido física y emocionalmente y mentalmente en un sistema típico donde nos regimos por lo que vemos, por lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, por lo que está al alcance de nosotros, y en un sistema también en el que no queremos nada de nadie, ni deberle nada a nadie, ni agradecerle tampoco nada a nadie. El sistema de Dios es el sistema de gracia y de favor, donde si tú dependes y obedeces a Dios como un hijo, es decir, si nos rendimos en sus brazos, recibiremos la respuesta de cada oración y aún más porque Él es el dueño de todo. El sistema de Dios nos está invitando en esta fe a pedir, porque ¿qué clase de padre sería al que el hijo no puede acercarse a pedir? Y por ahí hay gente que dice, no, es que a Dios no se le pide, a Dios se lo busca. O a Dios no solamente se le debe pedir, hay que también ir a adorarlo. Dios recibe tu adoración, recibe también tu corazón en humildad, en humillación. Pero créeme, Dios quiere que le pidas, Dios quiere que le pidamos,
Por eso Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Habacuc, cuando él dice, me contentaré en el Dios de mi salvación, en mi libertador, él está hablando de la confianza, de que aunque no vea, sabe que le basta con pedir a Dios en una oración desde el corazón, diciendo, Padre, necesito comer, necesito sostener mi familia, envía la provisión. Y confiar, él está confiado en que Dios puede adelantar la cosecha, puede abrir ríos en medio de los secadales y hacer caminos donde no los hay. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente a pedir y que nos quitemos un estigma religioso que nos dice que antes de pedir tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Que antes de pedirle un favor a Dios, primero tienes que estar en cierto estado. Yo veo un Jesús que se acerca a leprosos, endemoniados, y Él les dice, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte. Y muchas veces repitió una frase que se repite mucho en los evangelios, ni aún en Israel he visto tanta fe como. La vio con un centurión, con una mujer samaritana, con leprosos y con muchos que tal vez para la sociedad no estaban aptos para pedirle algo al Mesías, pero el Mesías decidió bendecirlos por la fe que ellos tenían. Es sencillo y a la vez es complejo porque no nos cabe en nuestra humanidad el poder activar nuestra fe, depender totalmente del Padre y saber que Él nos dará buenas cosas. Aunque le pidas mal, Dios hará que llegue a tu vida lo que realmente necesitas. Porque si tú y yo intentamos pedir algo que no está dentro de la voluntad de Dios, que no nos va a beneficiar, Dios te va a dar al final lo que realmente necesitas y no eso que estabas pidiendo que iba tal vez a dañar tu vida y a distorsionar tu fe. Dios no tiene nietos espirituales, Él no tiene nietos, Él tiene hijos. Él hizo de todos un solo pueblo en Cristo Jesús, judíos y gentiles, y a todos se les dio el regalo de ser llamados hijos de Dios. No tenemos que interceder ante alguien o tener un intermediario más que Jesucristo, que es el mismo Dios, para llegar al trono del Padre y recibir de Él toda buena dádiva del cielo. Así que número 1, conténtate. Conténtate en tu corazón sabiendo que si Dios proveyó antes, basta que tú empieces a clamar hoy para que recibas un milagro en el futuro, en tu presente. Deja a un lado las cosas del pasado. Deja a un lado los modelos pasados. Porque Dios no es un Dios de milagros repetidos. Cuando Dios se encuentra con Moisés en una situación de escasez de agua con el pueblo, Moisés va a la presencia de Dios, Moisés tiene una relación íntima con Dios y le pide que lo guíe para que el pueblo pueda beber agua. Moisés, Dios le dice, háblale a la peña y haré que brote agua de la peña. Y cuando Moisés llega a la peña, no le habla, sino que la golpea. Moisés golpea la piedra pensando que lo que funcionó antes seguirá funcionando ahora, aunque Dios le dijo que no la golpee, sino que le hable. Moisés tenía que hacer una actualización, aún en una forma, en un pensamiento, en un estilo en el que Dios ya tal vez había obrado en el pasado, pero Dios quería formar en Moisés, darle un nuevo nivel de fe, porque él estaba confiado en que su vara a través de la vara Dios podía abrir el mar, a través de la vara Dios envió las plagas en Egipto y a través de la vara Dios podía hacer otra vez el milagro. Así que sencillamente lo más fácil para Moisés fue acudir a su modelo, a lo que cree que para él era la revelación y la forma típica de hacer las cosas, y se enfrascó en una visión típica de Dios y golpeó la piedra, y por ese golpe, aunque brotó agua, Moisés quedó fuera de la tierra prometida. Muchos propósitos de Dios en la vida de los creyentes
quedan atrofiados, quedan pausados. No es que Dios no te va a dar la bendición, pero pueden quedar en un estado de pausa, ralentizados y aún costarnos la entrada a la tierra prometida. Moisés recibe la bendición ¿en qué? En que su generación la que venía detrás de él logró entrar. La generación que finalmente él cumplió con el propósito, porque Josué y su generación lograron entrar en la tierra prometida. Pero en estos pequeños detalles, en los cuales no entendemos cómo vienen las bendiciones de Dios y que depende totalmente de Dios, sino lo que está en nuestras manos hacer, y que no tenemos que darle golpes a la piedra, a la peña, cuando Dios nos ha dicho que le hablemos. Dios quiere darte una revelación nueva, no porque vas a sacar una nueva Biblia, sino que hay muchas cosas que todavía no conocemos y activamos de nuestra fe, que están en la palabra de Dios. Dios no va a repetir los milagros, porque Dios quiere siempre llevarnos a un nuevo nivel. Sigue conmigo ahí en Habacuc capítulo 3, dice el verso 19, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y esto es clave. Él dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Primero, si nosotros dependemos de Dios, no solamente activaremos la fe, sino que las fuerzas de Dios, dice, estarán en nosotros. No sé si tú te has sentido cansado y desgastado en medio de estas situaciones, pero Dios te dice hoy, yo puedo darte mis fuerzas. Una cosa son tus fuerzas y otras cosas son las de Dios. Dios no cambia, Dios no se cansa, a Dios no lo condicionan las circunstancias. Y si Dios nos puede dar nuevas fuerzas y su visión, nos va a ayudar a enfrentar cada situación en medio de la crisis o de la escasez o de cualquier situación en la cual estemos enfrentando necesidades, para que con su fuerza veamos a Dios obrar. Finalmente le dice, Él da a mis pies ligereza. La fe no te puede volver pasivo. La fe no es pasiva. La fe demanda acciones. La fe demanda que nosotros tomemos ligereza en el sentido de estar ágiles para movilizarnos por los milagros y por las promesas que Dios quiere darnos aún en una situación de crisis. Cuando Dios te da una promesa, Dios quiere que te muevas. Si no te mueves, por más palabra que hayas recibido, no verás la promesa cumplirse. Te va a caer sobre la cabeza el enunciado de la promesa y te vas a romper la cabeza y a sufrir. ¿Por qué no veo la promesa de Dios? Porque no has tomado ni un solo paso en pos de ese milagro. Esperar la voluntad de Dios quiere decir que no quiere decir que yo le voy a ayudar a Dios en la bendición en el tiempo que Él me quiera dar. Pero darle ligereza o darle agilidad a nuestros pasos, tal vez es ir rápido al arrepentimiento, tal vez es ir rápido a la presencia de Dios, tal vez es ser más intencionales en la oración, tal vez es ser más intencionales en el perdón y en restaurar relaciones y en muchas áreas de nuestra vida donde tal vez Dios quiere que seamos mucho más ágiles. Hemos dejado pasar tanto tiempo, tal vez con falta de perdón acumulado, con una distorsión de las relaciones entre familia, padres e hijos, cónyuges, no sé, o familia extendida o amigos. Y eso va generando una especie de capas en nuestro corazón y se endurecen y no nos dejan percibir todo el propósito de Dios. Habacuc sabía que en esa confianza y en ese contentamiento que él tenía en Dios, tenía que moverse ágilmente en las cosas de su Padre. Él dice, Dios hará mis pies como los de las gacelas. Otra versión dice como la del venado. Otra dice como de ciervas. Las ciervas tienen la característica de poder estar firmes en medio de una superficie rocosa y empinada. Estas ciervas o estos cabritos o estas gacelas se protegen de los depredadores
estando en los lugares altos. Pero para llegar a los lugares altos, Habacuc nos está diciendo, debes transformarte para que Dios te dé la firmeza para soportar el esfuerzo que hay que hacer para subir a un siguiente nivel y experimentar el poder de Dios y la fe, ver obrar a Dios a través de la fe en tu vida. Tenemos que transformarnos para que Dios nos dé firmeza, fortaleza y agilidad para empezar a dar esos saltos y esos pasos de siervas en estas alturas. Porque Habacuc dice, a nuevas alturas me va a llevar. Cuando los cabritos o las gacelas en el contexto de Habacuc eran atacados y son atacados actualmente, lo que hacen ellos es saltar entre rocas literalmente y ascender en la montaña. Nunca descienden. En esta acción, muchos, por el peso y por tal vez la inestabilidad del terreno, a veces caen y se dan unos buenos golpes, se vuelven a levantar y vuelven a subir. Pero la consigna no es descender, porque si descienden al valle, se mueren. Tienen que subir, tienen que saltar de roca en roca, de obstáculo en obstáculo, hasta quedar a salvo de los depredadores. Y tal vez para nosotros lo más fácil en una situación de crisis muchas veces es renunciar a dar un paso más, a volverlo a intentar, a esforzarnos, cuando Dios, al darnos nuevas fuerzas, nos dice, yo te puedo llevar a un siguiente nivel. Si tú realmente confías en mí, si estás contento y si crees que el mismo Dios que te proveyó en el pasado te puede proveer hoy y que puede transformar tu realidad para un futuro de bendición. Así que, amado, amada familia que nos ves, Habacuc nos está diciendo, trasciende a un nuevo nivel de fe. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe, pero Habacuc no se está desconectando de una realidad que lo afecta, como a nosotros nos afectan muchas realidades o muchas crisis que enfrentamos. No solamente en la pandemia, sino, como decíamos al inicio, aún antes de la pandemia ya veníamos enfrentando crisis. La fe no solamente se moldea en las situaciones de crisis, sobre todo debe activarse y moldearse en las situaciones de bonanza, porque es ahí donde dejamos de lado nuestra fe y otra vez empezamos a confiar en nosotros mismos. La frase que resume la película del niño que domó el viento, la frase que resume la experiencia que este chico y su padre y su familia vivieron, es: lo intenté y lo hice. Dios quiere que te atrevas a creerle, que lo intentes, que intentes soltar tal vez cosas que tienes agarradas como tu último recurso, como tu último bien. Tal vez no necesariamente son cosas, tal vez son relaciones, son personas con las que te has vuelto dependiente. Y Dios quiere que empieces a depender de Dios. Dios puede poner mucha gente para bendecir tu vida, pero la bendición no tiene cordones umbilicales con otros. La bendición viene del Padre. Tu provisión viene de Dios y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Porque tal vez si tú estás recibiendo bendición a través de tu madre o tu padre, y qué bueno que así sea, pero Dios no quiera, si sucede alguna cosa inesperada y ese canal se corta y de pronto otro que tal vez tenías agarrado por ahí también se corta, y cuando te quedas sin manos de dónde agarrar, tenemos que mirar al cielo y primero reconocer que Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, el que abre caminos donde no lo hay, el que tiene la última palabra sobre una crisis como la que vivimos a nivel mundial, el que puede transformar tu economía aún a pesar del pronóstico negativo que se da. Él puede darte bendición porque Él es el Dios de la cosecha y Él puede adelantar las cosechas en tu vida. Él puede darte nuevas estrategias, Él puede darte creatividad, Él puede extender más recursos en tu vida si nosotros nos conectamos al sistema de Dios. Lo intenté y lo hice, dijo este chico.
Parece que al final, y en la película sucede, que al final, cuando ya se ven en extrema necesidad y cuando ya no hay para qué usar la bendita bicicleta, el padre finalmente accede a entregar su bicicleta para que sea desarmada y el niño pueda construir este molino de viento. El padre enfrentó una crisis, no solamente con la situación de hambruna que vivía su familia y su comunidad, porque el padre de este chico era un líder dentro de la comunidad, sino que se tuvo que enfrentar a su esquema. Para él era una tontería ir a la escuela, para él era una estupidez que su hijo esté estudiando para que salga con un invento que le iba a costar su bicicleta de años. Tal vez fue la que le regaló su papá o tal vez fue una herencia de generaciones la bicicleta, no sabemos. El caso es que se aferraba tanto a ella que postergó una acción que los iba a bendecir. El chico desarma la bicicleta, no la parte a la mitad ni la corta, simplemente desarma el sistema de cadenas, utiliza una de las ruedas para mover el dínamo cuando se mueve el molino, genera la energía suficiente para activar la bomba y lo que sucede es que el agua empieza a salir del pozo y empieza a haber riego en los campos. Esta acción, esta intencionalidad de este chico, cuando él dijo, lo intenté y lo logré, lo hice, tuvo que atravesar un proceso en el que tuvo que luchar consigo mismo, con las limitaciones del entorno, con el ya no tener acceso a la escuela para ir a los libros y poder tal vez aprender un poco más, enfrentarse a un padre que en su desesperación, tal vez sin maldad, solo en su desesperación, no le concebía esta idea que tenía su hijo, pero luego, ya llevados en una situación extrema, logran construir este molino y logran tener alimento para su casa. Tal vez hay cosas físicas o emocionales o realidades espirituales en nuestra vida a las que nos estamos aferrando y que Dios quiere que soltemos para que a través de eso haya un rediseño en nuestra vida y un nuevo nivel de fe que nos lleve a experimentar cosechas cuando el mundo dice que no es tiempo de cosechar. Cuando el mundo tal vez está diciendo que el pronóstico es desalentador. Cuando el reporte del clima es nube y tormenta. Dios quiere desarmar nuestro esquema de pensamiento y aún, diría yo, algunos conceptos de cómo vemos a Dios y vemos su poder para llevarnos a un nuevo nivel de fe que nos haga experimentar nuevos tiempos, nuevas cosechas, nuevas provisiones de Dios y nuevos milagros de Dios. Así que, amada familia, que sea Dios quien nos dé la revelación por su palabra, el contentamiento, el agradecimiento, la transformación, la agilidad, para poder caminar a las alturas que Dios quiere que caminemos. Demanda un esfuerzo, pero Dios quiere que vayamos a ese siguiente nivel. Él está con los brazos abiertos, esperando para llevarte a este nuevo nivel de fe que te permita experimentar todo su favor. Tienes que entregarte a Él. Si tú no has conocido a Cristo, no tienes una relación con Él, recíbelo en tu corazón hoy y confiesa que Él es Salvador y Señor de tu vida. Y dile: Señor, tú puedes transformar mi realidad, perdona mis pecados, dame salvación, sáname, sálvame y dame de tu palabra y de tu Espíritu Santo para entender tu propósito en mi vida. Yo quiero la fe que puede transformar la realidad de dolor en una realidad de bendición para mi vida y para mi familia. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes en sus casas. Bendecimos sus familias. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo.